desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Mientras los niños salen, voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Ya algunos se van a identificar ahí con la historia. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, ¿ya lo tienen? Vamos a leer todo el capítulo, así es que sígame con su vista. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí.
Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora, conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor, bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos, Padre, en esta mañana de tu guianza, de tu dirección, de tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, y escudriñando tu palabra en esta mañana, Señor. Te pedimos, Padre, que nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros corazones estén receptivos a tu palabra y podamos escudriñar y atesorar esta palabra en nuestro corazón y ponerla en práctica en esta mañana, Señor. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Titulé esta predicación en base a lo que leímos: el error de Naamán. Todos sabemos que el pecado es una enfermedad terminal. Así como podemos mencionar algunas de las enfermedades terminales: cáncer, sida, ¿qué otra? Leucemia y muchas enfermedades que podemos mencionar terminales. El pecado es una enfermedad terminal. Naamán, ¿quién era Naamán? Un general del ejército del rey de Siria. Y no solo eso, sino que dice la escritura
que era grande delante de su Señor, es decir, su Señor le tenía estima, porque pues era era el general del ejército, ¿no? Y aparte de eso, Dios había traído salvación a Siria por medio de él, pero tenía lepra. Era una persona reconocida, era el general del ejército, Dios había traído salvación al pueblo de Siria por medio de él, pero tenía lepra. Imagínense como seres humanos que el pecado nos marginara. Y sí nos margina el pecado, nos aparta, hace que, no sé si en algún momento han visto, el mejor ejemplo son los insectos, ¿no? Pero ustedes ponen, no sé, un puño de hormigas y ponen una piedra caliente o algo y las hormigas se esparcen, ¿no? Las ponen en el centro y las hormigas se esparcen. Y podemos ver así muchas cosas en cuestión de animales, de seres vivos, que usted pone algo en el centro a lo que le tienen miedo y se esparcen los insectos o las manadas o todo lo que podemos ver de insectos, de animales, ¿no? Entonces, así nos vemos nosotros cuando hay pecado. Llega usted a un lugar y la gente sabe que usted es pecador y la gente así como que, no te le acerques, trae un virus, te puede infectar, te puede pasar el virus. Entonces, imaginemos como seres humanos que el pecado nos marginara de la sociedad. Y la verdad es que sí lo hace. Nada más que como seres humanos tendemos a catalogar el pecado. Tendemos a catalogarlo de color, de tamaño, de tipo. Tendemos a decir, ay no, ese es un pecado rosita, ese no pasa nada. Ese es un pecado blanco, ese no pasa nada. ¿Cómo lo catalogamos? Bueno, ¿qué pasaría si a usted se le acerca un secuestrador? Que usted sabe que es un secuestrador. ¿Qué pasaría si a usted se le acerca un asesino serial? ¿Lo va a abrazar? ¿Le va a decir, ah, sí, bienvenido? ¿Qué pasaría si se le acerca a usted un violador? Ah, sí, bienvenido, déjate, doy un abrazo. Tendemos a catalogar el pecado. ¿Pero qué pasa si se le acerca un mentiroso? Ay, no pasa nada, todos mentimos. ¿Qué pasa si se le acerca un chismoso? Ay, no pasa nada, a mí también me encanta el chisme. Tendemos a catalogar el pecado, tendemos a ponerle color, sabor, tipo, sabiendo que pecado es pecado y pecado es desobedecer, hacer lo que no le agrada a Dios, ¿no? Este pasaje que acabamos de leer menciona esta enfermedad que es la lepra. Y la lepra de lo que estamos hablando es una enfermedad que marginaba al pueblo de Israel. No lo vamos a leer, pero lo voy a poner como referencia si está tomando notas. Tómese un tiempo y lea Levítico capítulo 13 y 14. Se describen las leyes, ceremonias, rituales, todo lo que tiene que ver con la lepra, cómo se trataba, qué proceso tenía que seguir la persona que tenía lepra, porque no era nada más de que, oye, tengo lepra, ah, sí, vente, mira, aquí siéntate y aquí quédate, no. En algunos pasajes de Levítico 13 y 14 menciona que esa persona tenía que salir de la ciudad, quedarse en un lugar solitario hasta que sanara de la lepra. Entonces imagínense si la sociedad nos marginara como personas pecadoras. ¿Sabes qué? Salte de Tecate, quédate allá por Lomatoba, allá donde no hay nada, y hasta que el Señor perdone tus pecados, ya vuelves y te recibimos como si nada. Te estoy poniendo estas ideas para que se den cuenta de lo que significa la enfermedad del pecado. Estoy haciendo esta comparación con la lepra, ¿no? En el contexto bíblico, la lepra no solo era una enfermedad física, sino también una señal de inmundicia, impureza y a menudo simbolismo de pecado. Tenías lepra y la gente decía, ah, pecaste. Algo hiciste mal, por eso te tocó que te llenaras de lepra. La lepra representaba una separación de la comunidad y un estado de impureza, que solo podría ser superado a través de la purificación ritual o la sanidad milagrosa, como lo vemos en el caso de Naamán. ¿Por qué le titulé el error de Naamán? Bueno, hay algunos pasos que vemos que Naamán hizo de una manera incorrecta. Era un hombre reconocido, como lo mencioné al principio, era el general del ejército de Siria, entonces no era cualquier persona, pero tenía lepra. ¿A qué voy con esto? Podríamos ser el evangelista más reconocido del mundo, podríamos ser el predicador más grande del mundo,
Pero si hay pecado en nuestro corazón, de nada sirve. Hay inmundicia en nuestro corazón. La lepra es como el pecado, comenzando como si fuera nada, sin dolor en su primera etapa, creciendo lentamente, causando decadencia y deformidad para al final transformarse en algo, perdón por la palabra, pero asqueroso y repugnante. La lepra empieza a comer tu piel, te la carcome, dice que la gente se ve blanca, no me lo imagino, pero si lo podemos comparar, imaginemos a un perrito con sarna. ¿Han visto perros con sarna? ¿Cómo se ve su piel rojiza, con sangre, de que todo el tiempo se están rascando? El caso de Job, que se rascaba con un pedazo de madera. O sea, ese grado de asquerosidad en una piel. ¿Han visto, perdón por la comparación, pero han visto los pies de las personas diabéticas? Que se empiezan a carcomer su pie de tal manera que no hay manera de recuperarlo, que tienen que amputarle la pierna. Pongo estos ejemplos para que nos demos cuenta en realidad lo que causa el pecado en nuestra vida. De una manera que nos hace ver como asquerosos y repugnantes. Entonces, ¿cuáles fueron algunos de los errores que cometió Naamán? Para empezar, cuando ya llegó Naamán enfrente de Eliseo, ¿cuál fue su primer error? ¿Qué le dijo Naamán? Ve, lávate, métete siete veces allá en el río y entonces ya sales y vas a salir limpio. ¿Y cuál fue su primer error? No querer hacerlo, no creyó en lo que le decía Eliseo y ahí vemos el primer error, ¿no? Entonces, algo que podemos mencionar aquí es que la terrible enfermedad del pecado no distingue edades, no distingue color de piel, no distingue raza, no distingue género. El pecado te puede atacar tanto a ti como a mí. Te puede atacar a un niño que ya tiene conciencia como al adulto más grande. Entonces, no hay distinción cuando hablamos del pecado. No hay pecado chico ni grande, ni negro ni blanco. Pecado es pecado. De la misma manera podemos hablar de que el pecado aplica para grandes, chicos, sean niños, jóvenes, adultos. Nada nos exime de pecar en contra de Dios. Y viene a mi mente esta pregunta que hacía Meli en la confraternidad de los peques, de nuestra confraternidad conferencial de niños. Y esta fue la pregunta que le hizo Meli a los niños: ¿qué es pecado? Y todos los niños levantaron la mano y decir mentiras y no obedecer a los papás y decir majaderías y todo eso, ¿no? Pero hubo una respuesta en la que todos coincidieron y decían: es todo lo que desagrada a Dios. Y así podríamos resumir lo que es pecado, ¿no? Todo lo que no le agrada a Dios. Y usted póngase a pensar ahí, ¿qué no le agrada a Dios? ¿Qué no le agrada a Dios que hagamos? Lo que podemos decir acerca del pecado es que es inherente al hombre caído, es decir, por naturaleza somos pecadores, eso nos dice la Biblia. Pero las buenas noticias es que para nosotros y para toda la humanidad sí es algo que se puede separar de nosotros, es decir, el pecado sí puede salir de nuestra vida. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 16? No me digan que no se lo saben. Yo tampoco. ¿Qué dice Hebreos 4, 16? Hebreos 4, 16. Seas tramposo. Es algo que podemos sacar de nuestra vida. ¿Cómo? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, Dios está con los brazos abiertos esperando a que te acerques y le digas: Señor, perdóname, pequé contra ti, límpiame. Ya no quiero tener esta lepra en mi cuerpo que se llama pecado. El Señor está presto para perdonar nuestros pecados. Somos por naturaleza pecadores. Mire, vaya conmigo
a la carta a los Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 9. ¿Ya lo tiene? Efesios capítulo 2, versículos 1 al 9 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos por naturaleza pecadores, pero si nos acercamos al trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, podemos ser por gracia salvos y limpios de nuestro pecado. Entonces, leí el ejemplo de Naamán porque ese fue el primer error que cometió. Una acertación que tuvo fue que cuando la persona, la criada, le dijo: oye, pues allá en Israel hay un profeta que te puede, un profeta que te puede sanar, dijo: bueno, pues voy para allá. Pero llega y le dice Eliseo: ve y lávate allá 7 veces. Bueno, pues si allá en Siria también hay ríos, me pude haber lavado allá, ¿y por qué tengo que venir hasta acá? Y me dice que me tengo que lavar. Y se regresa enojado, ¿no? Y le dicen los criados: pues obedécelo, ¿no obedecerías a una persona que tiene el temor de Dios? Pues ve y hazlo. Y es algo que me gustaría que tomáramos en cuenta, la actitud de Naamán, sobre todo. Fue e hizo lo que le dijo Eliseo. Pero ¿con qué actitud lo hizo? Muchas veces venimos a los pies de Cristo a pedirle perdón a Cristo, a Dios o a Cristo, por miedo a lo que vaya a pasar en un futuro. Sabemos que el pecado trae consecuencias. La Biblia dice que el pecado es muerte y es nuestra consecuencia por pecar. Pero tenemos la oportunidad de arrepentirnos no por temor, no por miedo, sino porque hay una esperanza de que el Señor nos puede perdonar y abrazar y decir: te perdono, sigue, adelante, te acabas de tropezar, pero no pasa nada, mira, ven, te levanto y ándale, échale ganas. Qué diferente es que cuando nosotros pecamos tomamos una actitud de: no pasa nada, vengo y me arrepiento delante de Cristo y yo sé que me perdona. ¿Quién te dice que vas a tener mañana la oportunidad de pedirle perdón a Dios? ¿O quién te dice que saliendo de aquí de la iglesia vas a tener la oportunidad de pedirle perdón a Dios? La vida se nos va en un instante. Acabamos de enterarnos tristemente de una noticia de un amigo de nosotros en San Quintín. No tuvo ya más oportunidad. Ayer nos enteramos, hubo un accidente. Él trabajaba en el campo, lo conocimos ahí en el Instituto Bíblico, entró a algunas clases de oyente, pero era miembro de la iglesia ahí en el Papalote. Y ayer nos enteramos que trabajaba en el campo donde tienen carpas, donde tienen cortinas, y un tractor pasó, agarró la cortina y dentro de la cortina se lo llevó. Y ya no vivió, ya no tuvo la oportunidad de volver a vivir. ¿Se arrepintió? No lo sabemos. ¿Llevaba una vida adecuada delante de Dios? No lo sabemos. Pero lo que trato de hacer conciencia es que nadie nos tiene comprada la vida, inclusive saliendo de este lugar. Entonces, tenemos la oportunidad de pedirle perdón a Dios y arrepentirnos. Lo que podemos darnos cuenta del pecado es que trae un resultado infalible y es la muerte. ¿Qué dice Romanos 3:23? Todos lo conocemos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el pecado crea una separación entre Dios y nosotros.
Y tendemos a hacer esta pregunta cuando estamos viviendo en pecado: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejas hacer esto? ¿Por qué me dejas pecar contra ti? Qué bueno sería que fuéramos como robots, de tal manera que el Señor nos moviera el botoncito y no pecar, y no pecáramos contra Él. Mas sin embargo tenemos el libre albedrío, pero no por eso tenemos la oportunidad de pecar cuando queramos. Dice el apóstol, no todo me conviene, no todo me es lícito, y lo que quiero hacer bien no lo hago, sino que hago lo que no quiero hacer. ¿Por qué? Por nuestra humana debilidad. Somos débiles humanamente. Necesitamos una ayuda suprema y es Dios. ¿Qué dice Romanos 6:23? La primera parte: porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, como pecadores, no quiero decir que todos somos pecadores, no, pero parte del mensaje, como pecadores nuestro destino es la muerte. Y no solamente la muerte espiritual, puede haber muerte física. Pero Dios, en su infinita misericordia, proveyó un remedio infalible. No tiene falla ese remedio, y es el sacrificio de Jesús, que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Romanos 6:23, la segunda parte dice: mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted ya ha sido una persona nueva desde que usted vino a los pies de Cristo, pero si usted no ha tomado esa oportunidad, tome esa oportunidad hoy. Venga a los pies de Cristo, dile: Señor, hazme una nueva criatura, cámbiame. Efesios 2, donde estábamos ahorita, el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para eso nos creó Dios, para hacer buenas obras. ¿Y qué son buenas obras? Sí, todo lo que nos rodea en la sociedad, pero sobre todo honrar al Señor. Nos hacemos esta pregunta todas las mañanas: Señor, lo que hago, lo que digo, lo que pienso, ¿te honra? O al final del día: Señor, todo lo que hice hoy, ¿te dio la gloria a ti? ¿Te honró a ti? O haga esa tarea, ese ejemplo, hágalo en su casa. Mi amor, mira todo lo que voy a hacer en este día, te lo voy a contar y tú me dices si estuvo bien o estuvo mal. Mira, hice esto, se me atravesó un carro y le pité y le dije Dios te bendiga, pero él lo entendió mal. ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Con qué intención lo hiciste? Si pudiéramos hacer esa reflexión con Dios y decirle: Dios, lo que hice hoy estuvo bien, estuvo mal, te dio la gloria a ti, te honró, ¿qué pensaría o qué diría Dios de nosotros, no? Entonces, Dios proveyó este remedio infalible, que es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Debemos recordar lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 2. Alguien que lo tenga y que lo lea con voz fuerte. 2 Corintios capítulo 3, versículo 2. Ya lo tengo. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Es decir, la gente se da cuenta de lo que nos alimentamos diariamente. La gente se da cuenta de nuestro estilo de vivir. La gente se da cuenta de que tú eres una persona diferente. Somos cartas leídas para toda la gente. ¿Qué es lo que la gente a su alrededor ve en usted? ¿Qué es lo que la gente lee en usted? ¿En realidad lee y ve el amor de Dios? ¿O en realidad ve a una persona que dice ser cristiano y que en realidad no honra a Dios? ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros? ¿O ve esa lepra? Porque les mencionaba al principio, la lepra era visible, era algo que se miraba en la piel. Y podríamos decir que el pecado también se refleja. Una persona que todo el tiempo está viviendo en pecado, dice ser cristiana, dice honrar a Dios, dice obedecer su palabra y practica el pecado, se ve. Tanto que la gente tiende a decir: ¿es cristiano? No creo. Entonces,
Nuestro testimonio, somos cartas abiertas para la gente. ¿Qué es lo que la gente ve en usted? ¿Qué es lo que la gente lee de usted? Muchas personas en la Escritura vemos que trataron de conseguir el perdón de sus pecados o el espíritu que operaba en los apóstoles por dinero. Trataron de conseguirlo de muchas maneras. Nosotros no podemos conseguir el perdón de nuestros pecados ni con todo el dinero del mundo. No podemos conseguir que el Señor Jesús nos perdone ofreciéndole una casa lujosa o un carro lujoso o millones y millones de dólares, de pesos, de euros. No. Es tan fácil obtener el perdón de nuestros pecados, de tal manera que solo tienes que doblar tus rodillas, clamar en arrepentimiento por el perdón de tus pecados. Y dice la Escritura, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Y toma toda esa bola de pescados, iba a decir, de pecado, y la arroja al fondo del mar y nunca más se acuerda de ella. De ese grado, de esa enorme dimensión es el amor de Dios, que toma todos tus pecados y los arroja al fondo del mar y no se acuerda de ellos. Hay mucha gente que trató de conseguir este perdón por dinero, por influencia o porque veían a los apóstoles y es fácil seguir a Cristo, y después se dieron cuenta que en realidad no lo era. Hay un método que es indispensable y el método es: primero vienes, te arrepientes, pides perdón de tus pecados y después escuchas el mensaje con humildad. ¿Qué dice Santiago 1:23? Tú te lo sabes de memoria. Del 23 también, pero no lo quieres decir. Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El versículo 22, que es el que sí se sabe, es: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muchas veces escuchamos el mensaje, pero no lo hacemos. Y el pedir perdón por nuestros pecados requiere una acción. No solamente es escuchar que sí, el Señor me perdona, está bien, suena muy bonito. No, requiere una acción y es: vengo ante ti, delante de ti, Señor, arrepentido por lo que he hecho. Entonces tenemos que escuchar el mensaje con humildad. Muchas veces, y sobre todo cuando no escuchamos lo que nos gusta, recurrimos a decir: ese mensaje no es para mí. Eso que dijo el pastor no me gusta. Eso que acaban de decir que no tengo que hacer, la verdad no me llama la atención. Les pregunto, ¿cuánto de la palabra de Dios debemos obedecer? Nadie dijo todo, ¿ven? ¿Cuánto de la palabra de Dios debemos de obedecer? Todo. Aun cuando dice que no debemos de comer carne. No se crean. No nos vamos a meter en temas teológicos y de discusión. No es la idea. Pero sí dice que debemos de cuidar nuestro cuerpo, ¿cierto? A mí me encantaría todos los días desayunar menudo y comer carne todos los días. Pero tengo una mamá muy exigente que me dice: también la verdurita está rica. Y ahí estoy entre semana renegando de la comida, pero comiendo bien a gusto. Es que hoy te hice verduras porque mañana vas a comer carne. Y tratar de encontrar un balance, ¿no? En mi comida, en lo físico. Es lo mismo en la vida espiritual. ¿Qué debemos de obedecer de la palabra de Dios? Todo. Debemos de escuchar la palabra de Dios con humildad, creer que fue lo que no hizo Naamán. Escuchó a Eliseo, le dijo: ve y lávate 7 veces allá en el río. ¿Cómo me voy a meter ahí si puedo ir allá a los ríos en Siria y allá pude haber quedado limpio? Bueno, ahí voy, y voy renegando, ¿no? Pataleando. Eso que me dijo Moy hoy no me gusta, pero pues ni modo, lo tengo que poner en práctica, porque digo que soy creyente y soy cristiano. Tenemos que escuchar con humildad, tenemos que creer en nuestro corazón. Y este es un punto donde el ejemplo de este gran hombre, Naamán,
como menciona en el versículo 1, nos enseña el terrible error de no creer en lo que Dios dice. El profeta le había dado una orden, la cual no fue orden al aire, ni porque en realidad no quería tener contacto con él, porque pudo haberse malentendido de que Eliseo no quería que Naamán se le acercara porque estaba enfermo. Y a lo mejor dijo Eliseo, ay, me va a pegar la enfermedad, y a lo mejor Naamán lo entendió así, ay, este me discriminó, no quería que ni me acercara, por eso me dijo, ve y lávate 7 veces allá. Muchas veces pasa cuando hay pecado en nuestra vida. De tal manera que pensamos que la gente no nos quiere hablar, no nos quiere tratar. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Amén. Yo también dije lo mismo. Pero ¿cuál fue la primera reacción de Naamán? Incredulidad. No creyó en lo que Eliseo le estaba diciendo. Dijo, no se me quiere acercar, quiere tenerme lejos, por eso no quiso que llegara delante de él para poner su mano y quitar esa enfermedad que yo tenía. Así que, ¿cuánto de la palabra de Dios hemos omitido o dejado de hacer por no creer? ¿Qué dice Hebreos 11:1? Ese. ¿Y el versículo 6, hermana Vita? Hebreos 11:6. ¿Cómo creemos cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Creemos por creer o creemos con fe? ¿Qué es fe? Tener la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Eso es tener fe. Señor, si aplico esto que estoy aprendiendo hoy, lo que estoy leyendo hoy en mi diario matutino, en mi tiempo devocional contigo, ¿qué va a pasar en un futuro? Pues no lo veo, pero sé que va a pasar algo. Entonces, creer lo que estamos escuchando, creer que el Señor perdona tus pecados y los arroja al fondo del mar y te da una vida nueva, tener esa convicción de creer. Naamán no le creyó a lo que le dijo Eliseo, mas sin embargo fue con una actitud de negatividad y bueno, lo voy a hacer, quien quita y pega, ¿no? Entonces, creerlo con un corazón. Debemos de creer lo que la palabra de Dios nos enseña y a la misma vez creer, tener fe para salvación y esperanza de la vida eterna. No hemos visto aún la vida eterna, pero sabemos que hay algo después de la muerte para nosotros que creemos en Cristo. Y es estar algún día delante de Dios, adorándolo por toda la eternidad, sin dolor, sin angustia. Estar ahí simplemente glorificando el nombre del Señor por toda una eternidad. Hay una serie de pasajes que apunté aquí, no los vamos a leer todos porque son muchos, pero está Romanos 10:17, está San Juan capítulo 20, capítulo 20, versículo 29, está Hechos 16:31, está Romanos capítulo 10, 9 y 10, la mayoría lo conocemos, está Gálatas 2:16, está Efesios 2, capítulo 2, versículo 8, y está Hebreos 10:22. Y todos estos pasajes nos hablan de un factor interesante y es la fe. Confianza en creer en lo que no se ve y tener esa certeza. ¿Tú crees que Dios puede perdonar tus pecados? Amén, tenemos esa certeza y tenemos esa fe. No debemos de tener excusas y debemos de creer lo que el Señor nos habla. Creo que un buen ejemplo de todo esto que estamos hablando ahorita, por ejemplo, de obedecer, de creer con el corazón, podemos usar este ejemplo. Como padres, cuando ustedes le dan una orden a sus hijos, ¿a qué hora les gusta que le obedezcan? Right now. ¿A poco usted le da una chance a su hijo cuando usted le da una orden y te voy a dar 4 oportunidades? Levanta tu cuarto, ahí va la primera. Ay, ahorita, ma. Ay, levanta tu cuarto. Ay, somos 3. Le toca al otro. No estoy diciendo nada, ni tirando piedras. Se me ocurrió el 3 nomás por... Ahí va la tercera. Levanten su cuarto.
Ay, ma, es que estoy bien cansado, estoy haciendo tarea. Y con el teléfono acá en la mano, ¿no? Y la cuarta, va la mamá ahí con la chancla, con el cinturón. ¿Y su cuarto? Ya lo limpié, ya lo limpié. ¿A poco usted le da esa oportunidad a su hijo? A la cuarta me obedeces, no pasa nada. A la primera. Usted le da una indicación a su hijo y usted quiere que la primera lo obedezca. Hey, Davidín, quiero que me laves el pickup. Y ahí va el Davidín. Pa, dile a Areli, también ella lo puede lavar. No, a la primera. ¿A las cuantas obedecemos a nuestro Señor? A la primera, a la segunda, a la tercera. El Señor tiende a ser amoroso, como veíamos en la escuela dominical. Nos trata con amor. Pero igual que un padre, cuando un hijo desespera al padre, llega el momento de la disciplina. Llega el momento de la llamada de atención, del castigo. Y al hijo no le gusta. ¿Por qué me castigas? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me disciplinas? Pues no me hiciste caso. No me obedeciste a la primera. ¿Qué esperas para obedecer? Entonces, tenemos este ejemplo claro. Cuando usted le da una orden a su hijo, ¿a qué horas le gusta que le obedezcan? La gran diferencia es que Dios sí nos da un indicio de lo que puede pasar si obedecemos. Y uso esta frase, ¿no? A Dios le gusta darnos indicios de qué pasa si nosotros le obedecemos, y es para que te vaya mejor. No es para mi conveniencia. Dios podría decir, no es para mi conveniencia, es para que a ti te vaya mejor. Te doy este mandamiento para que no sufras, para que no vivas una vida miserable. Te doy este mandamiento y si lo obedeces, mira, te va a ir mejor. Todos estos pasajes acerca de la obediencia a la palabra de Dios, y hay muchos pasajes más de los cuales podemos saber y leer que la obediencia trae bendición y de que debemos obedecer todo lo que el Señor dice en su palabra. Así que el mensaje de hoy, usando el ejemplo de Naamán, es: escuchemos el mensaje sin dudar y obedezcamos a lo que Dios nos manda. Naamán llegó a ese lugar, le dijeron, hay una persona que puede, a lo mejor la criada cometió el error de decir que puede orar por ti y vas a ser limpio de la lepra. Y Naamán esperaba llegar a ese lugar y que llegara Eliseo y sé sano y limpio de la lepra y vete, como lo hizo el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, no sanó a un hombre de lepra. A lo mejor así lo esperaba Naamán, pero no, llegó y oh sorpresa, ve y lávate en el río 7 veces. Ay, ¿por qué no me quiso tocar? A lo mejor que no se quería infectar de la lepra. Y se va, iba para su tierra y le dicen sus criados, obedece al profeta. Ve y lávate, nada te quita que te vayas y te laves 7 veces ahí. Va Naamán, se lava y oh sorpresa, su cuerpo queda limpio. Vaya a los pies de Cristo hoy. Si hay pecado en nuestra vida, arrepiéntase. No porque yo lo diga, porque la Escritura dice que hallamos oportuno socorro para el perdón de nuestros pecados y nos acercamos a los pies de Cristo. Dios te perdona todos los días. Si tú le pides perdón, todos los días te perdona. Pero como dicen coloquialmente los jóvenes, no abuses. No abuses del perdón de Dios, porque un día puedes no tener la oportunidad de hacerlo y entonces el Señor te llama a cuentas. ¿Son difíciles y duras las disciplinas? Sí, son muy duras y difíciles, traen aprendizaje, pero como dice la Escritura, el Señor al que ama disciplina. Entonces, Dios me ha mostrado mucho su amor, no lo puedo negar. Dios me ha mostrado mucho su amor y su misericordia, que puedo tener la oportunidad de estar delante de ustedes. Si no, quizás no estuviera aquí. Entonces, yo sé y tengo la convicción y tengo la fe y estoy seguro de que el Señor perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Quiere ser sano de su pecado, de esa enfermedad terminal que puede acabar con su vida espiritual y física? Dios perdona nuestros pecados, los arroja al fondo del mar, pero hay algo que nosotros debemos de hacer y es venir con un corazón contrito y humillado.
doblar nuestras rodillas, arrepentirnos, pedirle perdón y cambiar nuestro estilo de vida. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. No cometamos el error que cometió Naamán. Creamos con fe, sabiendo que el Señor perdona nuestros pecados. Amén. Dios, te damos gracias en este día. Gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor. Y gracias, Padre, porque tú sigues teniendo misericordia de nosotros, Señor. Aún a pesar de nuestra vida pecaminosa, aún a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, Señor, tú sigues trayendo perdón a nuestras vidas, Señor. Y te pedimos, Dios, en esta tarde, Señor, que si hay pecado en nuestra vida, Señor, tú vengas y limpies nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Padre, porque a través del sacrificio de Jesucristo, Señor, obtenemos perdón para nuestros pecados, Señor. Gracias porque podemos acercarnos ante el trono de la gracia, Señor, y hallar gracia para nuestro oportuno socorro, Señor. Si hay pecado en nuestra vida en esta mañana, Señor, límpialo, Señor. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, si es necesario, Señor, y nos arrepentimos en esta mañana, Señor, si hemos pecado contra ti, Señor.